y nos acompaña en estudio el licenciado Javier Hurtado, director nacional de Educación Ambiental, con quien vamos a conversar precisamente de estas acciones que está impulsando el Ministerio de Educación con relación a la educación ambiental y su importancia, pero también por este día que mañana se celebra, precisamente el Día Mundial del Clima. Javier, bienvenido a las pantallas de Next Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Javier, coméntanos un poco precisamente acerca de este día que se está celebrando mañana y qué implica tanto en la responsabilidad de las personas como tal, pero también en ese engranaje que forma parte del sistema educativo nacional para de alguna u otra manera impactar positivamente en el cambio de algunos paradigmas en cuanto a la situación climática del país. Claro que sí, la Dirección Nacional de Educación Ambiental y de Gestión Integral de Riesgos a Desastres es una dirección pues que se encarga de la educación formal en cuanto a el tema ambiental. Y nosotros pues a través de nuestros centros educativos impulsamos diferentes actividades, son programas, planes y proyectos adaptados a la currícula del Ministerio de Educación o más bien pues de la educación panameña. Es importante mencionar que para el tema clima, nosotros hemos estado llevando a cabo uno de los temas que más nos atañe para estos días con la variabilidad climática que existe en estos momentos. Y es el programa o la Coordinación Nacional de Gestión Integral de Riesgo. Esto conlleva a que nuestros estudiantes comprendan mucho mejor a qué nos referimos cuando hablamos de clima, entender pues que Panamá tiene un clima tropical, un clima húmedo, sin embargo, que esa variabilidad que se da es relacionada al tiempo. Entonces, para nosotros primero es importante dar a través de nuestras guías, a través de nuestros docentes, claro que sí, y cada una de sus estrategias didácticas, dar la orientación sobre este tema primero y luego pues pasar a temas de prevención de riesgos, porque cuando el estudiante entiende, por ejemplo, qué es una tormenta, qué ocurre pues cuando se dan fuertes precipitaciones con vientos acelerados y demás, lo que él entiende pues cómo debe actuar para prevenir con un protocolo que va ligado con el plan escolar de seguridad escolar, perdón, para entonces pues orientarse en lo que es gestión de riesgos. Claro, y precisamente también en Panamá estamos afrontando diversas situaciones en cuanto a lo que es el cambio climático. Es muy mencionado a nivel mundial, pero también aquí en Panamá muy precisamente, pues las comarcas, específicamente una de las comunidades en la comarca de Gunayala, pues ya ha tenido ese efecto en cuanto a lo que es el cambio climático. Pero como bien lo apuntabas, hay que tener en cuenta, ¿no?, el hecho de que es clima y también el punto de vista desde el entendimiento de los estudiantes. ¿Cuál es el papel fundamental que juega la educación ambiental en precisamente promover el entendimiento de esta palabra tan clave y tan importante? Sí, es interesante porque nosotros tenemos ahorita mismo, como bien usted lo acaba de señalar, el tema de comunidades que se han tenido que trasladar, por ejemplo la isla Gardí Sí. en Gunayala, para poder salvaguardar, ¿no?, la integridad de las personas, han tenido que emigrar de islas a tierra firme. Nosotros para poder reforzar estos temas hablamos precisamente de gestión integral de riesgos a desastre. ¿Qué significa esto? Cada centro educativo del país, a través de estos planes de seguridad escolar, tienen la obligación por ley, ¿sí?, de mantener protocolos dentro de los mismos. ¿Pero qué significa? Debe haber un croquis bien señalizado, bien digamos, evidente para evacuaciones en caso tal se den situaciones del tiempo. Debe haber también señalizaciones claras en nuestros centros educativos
y cada vez más estamos abarcando más centros educativos, entendiendo que son 3.102 que tenemos en el país. Y con esto, entonces, generamos también, más allá de la parte visual, estrategias didácticas con nuestros docentes. Para mí es bastante atractivo siempre ver a nuestros docentes creando actividades como hacer foros de cine para que el estudiante con una película como la era del hielo pueda entender cuáles son los escenarios que se dieron en cuanto a digamos, fenómenos climáticos. O, por ejemplo, un juego como Monopolio, le llamamos nosotros Riesgolandia, para que el estudiante pueda identificar en cada uno de esos pasos que da qué situación de riesgo puede estar teniendo con alguna amenaza, ¿sí?, del clima. Entre otras estrategias didácticas, como hemos desarrollado debates, foros y demás. Entonces, a través de estas estrategias tratamos de insertar en la educación ambiental formal actividades para que nuestros estudiantes desde preescolar, primaria y también premedia y media, es decir, niños y adolescentes, puedan tener claro cuáles son las acciones o las conductas que debemos tener, sobre todo preventivas, ante los cambios del clima. Licenciado Javier, también vamos a hacer un poco de docencia, no solamente para nuestros televidentes, sino también desde el punto de vista de educación ambiental. Clave la importancia también de diferenciar precisamente entre lo que es clima y cambio climático. Dos cosas totalmente diferentes, pero que nos pueden ayudar a realizar actividades o hacer adecuaciones precisamente para evitar el impacto en el cambio climático. Claro que sí. Bien, voy al punto específico. El clima panameño, ¿sí?, o el clima de esta región es un clima húmedo tropical, ¿sí? El cambio climático ha generado, no solamente por la acción antropogénica o la acción del ser humano, sino también por, digamos, dinámicas cíclicas que se dan en el planeta. El cambio climático ha generado alteraciones o variabilidades, ¿sí?, que desarrollan alguna serie de fenómenos. De entre estos pueden ser lluvias con mayor volúmenes en corto tiempo. Es decir, si de mayo a, qué sé yo, a diciembre nos llovía 1.000 mililitros, está ocurriendo, por ejemplo, que en mayo y junio está lloviendo lo que llovía en ese periodo de tiempo. Entonces, esta variabilidad en el clima lo que ha pues generado son cambios en adaptaciones que tenemos que tener y mitigaciones también. El cambio climático ha generado aumento en el nivel del mar y estos aumentos pues han generado también vulnerabilidades en nuestras poblaciones. Para ir a ejemplos concretos, como es el caso de la isla Egardí, en Gunayala. Entonces, el aumento del nivel del mar lo que ha hecho es que poblaciones tengan que emigrar. ¿Qué pasa con esto? Ahí hay vulnerabilidades, hay riesgos. Y no solamente en esta comunidad, sino en las que pueden estar, digamos, vulnerables o afectadas a este tema. Y por eso el Ministerio de Educación está reforzando cada vez más sus programas de gestión integral de riesgo para nuestros centros educativos, pero con un enfoque académico preventivo, ¿sí?, para que el estudiante pueda identificar qué es lo que tiene a su alrededor. Y no solamente la parte visual, sino también pues la parte de señales auditivas, señales también, inclusive de olor. Son dinámicas bastante, digamos, atractivas que nuestros docentes ofrecen a los estudiantes a través de guías que ofrece el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Ambiental. Hacia allá me dirigía también porque desde la parte o desde la perspectiva educativa, ¿qué áreas que considera que debemos de tratar con mayor urgencia para que ya vayamos sentando las bases de las necesidades que debemos de tener o de afrontar, de solucionar para evitar situaciones como la que usted ya mencionaba en la isla o en una de las islas de la comarca de Gunayala? Bien, si bien nuestro territorio es 75.000 kilómetros cuadrados, el territorio del Istmo de Panamá,
pues es pequeño en relación a la región tropical. Una de las áreas que estamos también, digamos, enfocándonos viene siendo la parte pues de la reforestación. Yo diría, reforestar salva vidas. ¿Por qué? La reforestación o el hecho de mantener nuestros bosques conservados genera mayor captación de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que está provocando por lo menos el deshielo, ¿sí?, en los glaciares, y que además el aumento del nivel del mar se debe en parte a estas situaciones. Este es uno. El Ministerio de Educación tiene un programa de graduandos en pro de la reforestación basado en la ley 243 del 2021, que promueve que cada graduando, ¿sí?, o cada estudiante de 12º grado, para que termine su grado, o sea, promovido, ¿no?, para terminar el ciclo pues de educativo del segundo nivel, entonces debe reforestar al menos 5 plantones. Este año estamos reforzando cada vez más los implementos desde la Dirección Nacional de Educación Ambiental para que nuestros estudiantes graduandos tengan esa oportunidad de identificar áreas con el Ministerio de Ambiente y también con el Ministerio de Ambiente, tener los plantones suficientes para que se pueda dar estas actividades. Hay muchos ejemplos, pero sé que el factor tiempo es limitante, pero sí quería resaltar este porque si se nos pregunta a nosotros directamente qué estamos haciendo, el programa de graduandos en pro de la reforestación, precisamente para tener mayor captación de dióxido de carbono y otros gases también, pero efectivamente el dióxido de carbono, que es uno de los que más ha generado el efecto invernadero y por ende el cambio climático. Mañana se celebra el Día Mundial del Clima, actividades que tendrán desde el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta también que estamos ya en el ciclo escolar y que también pues es el primero que le corresponde a esta nueva administración liderada por la ministra Lucy Molinar. Así es, y bueno, para mañana también tenemos en la región educativa de San Miguelito una jornada de reforestación con nuestros estudiantes de esta región educativa y precisamente pues hilando un poco lo que acabamos de decir y manos a la obra. ¿Qué colegios van a participar? ¿Todos de la región educativa de San Miguelito o están ya seleccionados para...? Estamos seleccionando en este caso 2 centros educativos particulares que tienen el calendario que le llamamos el calendario extranjero o americano, precisamente porque son estudiantes graduandos que están pronto a finalizar su ciclo, ¿no?, de preparación y van a requerir de esta certificación para ser promovidos. Así es que, en efecto, con la región educativa de San Miguelito, entre otras que vamos a seguir pues trabajando, estamos generando estas actividades puntuales para nuestros estudiantes y no solamente para cumplir con un requisito, sino también para formarlos para la vida, que es lo que buscamos al final, estas actividades que desarrollan estrategias por competencia y que los forman al final como ciudadanos comprometidos con la conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad de nuestro planeta. El pasado 22 también celebrábamos el Día Mundial del Agua. Todo esto se entrelaza, ¿no?, porque al final forma parte de ese ambiente natural en el que todos vivimos y la importancia de cuidarlo. En esa línea, también en esa mezcolanza de los temas, ¿qué actividades concretas o qué acciones en concreta podemos tomar, liderar desde el punto de vista educativo para lograr un clima ambiental, por supuesto, más seguro y de alguna u otra manera que sea más amigable con nosotros mismos, teniendo en cuenta también el punto de vista de que, como bien lo mencionaba, pues la interferencia o de las actividades humanas pues podrían tener algún tipo de variación en cuanto al clima? Así es. Bueno, con respecto a este tema de agua, debo resaltar que desarrollamos el primer festival de educación ambiental para la conservación del agua y junto a la región educativa de Panamá Norte
tuvimos también una participación de diferentes centros educativos que están aledaños al Parque Nacional Chagres, entendiendo que uno de nuestros recursos más valuables es el río Chagres y el agua pues que corre por este para diversas actividades que le fueron explicadas a nuestros estudiantes, pero de manera didáctica no desarrollamos con ellos exposiciones, desarrollamos una caminata por el bosque para que también ellos pudieran entender de viva voz, evidentemente no, cómo el bosque es un captador de agua para lo que son las lluvias que se dan constantemente en esta zona. Y además de una feria ambiental con diferentes entidades, debo resaltar, entre ellas el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Canal de Panamá, entre otras, ¿no? Como la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá y sus juntas comunales. Entonces las acciones propiamente, que son temas que están ligados, bosque, agua, clima, más que todo son estas actividades que, valga la redundancia, promueven esa participación activa de nuestros estudiantes y que ellos puedan participar como tal, agradeciendo siempre a nuestros docentes que son los que promueven todas estas estrategias desde los talleres que se dan en los salones para entonces pasar a la acción como lo hicimos con este festival de educación ambiental para la conservación del agua. Y esto nos lleva pues a que los estudiantes puedan experimentar por ellos mismos los beneficios que nos brinda la naturaleza, entendiendo que en este espacio, el Parque Nacional Chagres, ellos pudieron observar desde el lago Alajuela, ¿sí? Y todos los beneficios que brinda, no solamente en agua potable, sino cómo se dan actividades, por ejemplo, con la Unión Campesina de Sembradíos y cómo el agua provee pues, el recurso para el mantenimiento de nuestra seguridad alimentaria. Y así sucesivamente otros temas como generación de energía, todo lo que tiene que ver con el transporte y cómo el transporte marítimo y cómo el lago Alajuela pues suple al río Chagres para que éste a su vez supla al lago Gatún, entre otras actividades que nos ayudan pues a promover todo lo que es la educación ambiental y la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales. Muchísimas gracias al licenciado Javier Hurtado por acompañarnos aquí en la edición estelar de Next Noticias, precisamente abordando el tema de ese Día Mundial del Clima que será mañana y que además pues presenta todas estas actividades que adelantan desde el Ministerio de Educación precisamente para fortalecer y también promover esas actividades en pro de un ambiente natural más seguro y confiable para todos.